Hola y bienvenidos sean a la lectura diaria de la Sagrada Biblia, la Palabra de Dios, del día 15 de febrero del 2021. Y bueno, el día de hoy nos toca leer, disculpen, voy a cambiar de página. El día 15, aquí está. El día 15 de febrero, acuérdense que ya terminamos el libro del Éxodo y también terminamos el Evangelio de San Marcos. Así que hoy 15 de febrero vamos a leer Levíticos del capítulo 1 al 2 y el Evangelio de San Lucas el capítulo 1. Recuerden que son dos capítulos del Nuevo Testamento y uno dos capítulos del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Y bueno, recuerden que para todo esto siempre hay una oración antes de leer la palabra de Dios, la Sagrada Biblia, y es la siguiente. Voy a ver esto. Ok. Oh Dios eterno, Padre de bondad, que para ilustración y consuelo nuestro nos dejaste escrita tu sagrada palabra, preserva de todo error mi entendimiento en su lectura. Líbrame del espíritu de soberbia a fin de que yo siga fielmente las enseñanzas de la que nos diste como maestra infalible de la verdad, la Santa Iglesia Católica, y dame un corazón dócil y generoso para que sepa practicar tus divinas enseñanzas. Te lo suplico por los méritos del que es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, Jesucristo, tu único Hijo y Señor nuestro, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la gracia, el que contigo y el Espíritu Santo vive y reina, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ya nos encontramos por aquí en el libro de Levítico. Bueno, libro de Levítico o simplemente Levítico significa ambos libro sacerdotal, a causa de que la tribu de Leví fue la señalada por Dios para que en ella residiese el derecho de ejercer el sacerdocio. Enlazado con el anterior, este libro contiene especialmente las leyes relativas a los sacrificios y como todos los que el Señor manda se le ofreciesen. Eran una imagen y figura del único sacrificio de la nueva ley. De aquí que el Levítico esté, no menos que el Éxodo, lleno de alegorías y de símbolos alusivos a nuestra víctima sacrosanta. Como aparece claro que las leyes las escribió Moisés en diversas épocas, y sin plan fijo, difícil resulta reducir el libro a breve resumen. Con todo, podemos señalar en él 4 partes bastante caracterizadas. La primera parte de los sacrificios, del capítulo 1 al capítulo 7. La segunda parte del sacerdocio levítico, del capítulo 8 al capítulo 10, refiere cómo fueron consagrados Aarón y sus hijos, y cómo Nadab y Abiú, por ofrecer incienso como fuego profano, fueron terriblemente castigados. Con esta ocasión se dan nuevos preceptos. En la parte 3, santificación del pueblo, del capítulo 11 al capítulo 22, y que significa limpieza que Dios exige en su pueblo, hora externa, hora interna. En este hablan en el capítulo 10, 13 y 14, en especial en los sacerdotes. Preceptos varios, parte 4. Observancia de las fiestas, luces del tabernáculo, planes de la proposición, contra blasfemia, ley del tailón, votos y diezmos, promesas a los guardadores de la ley, amenazas a sus infractores. De los sacrificios, capítulo 1. Ritos en el ofrecer holocaustos. Y llamó el Señor a Moisés y le habló desde el tabernáculo del testimonio diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de vosotros quiera presentar al Señor una ofrenda de los ganados, esto es una víctima de bueyes u ovejas, si su oblación fuera holocausto, y de la vacada, ha de ofrecer macho sin tacha en la puerta del tabernáculo del testimonio, a fin de hacerse propicio al Señor. El versículo 1, que dice: Y llamó el Señor a Moisés y le habló desde el tabernáculo del testimonio, diciendo, esto lo pueden explicar, te explican aquí el versículo como: obsérvese con qué cuidado dispuso el Señor por sí mismo cuanto refería a la construcción del tabernáculo y todas las cosas necesarias al culto, como se indica en el Éxodo. En el Levítico se exponen los ritos honrado. Este ceremonial, instituido por el mismo Dios para los judíos, es la respuesta más solemne y decisiva contra todas las impugnaciones de los adversarios de las ceremonias de la Iglesia. Y todo esto era solamente sombra y figura de Jesucristo y la ley de gracia. Y dice, continuamos con el versículo 3.
Si su oblación fuera holocausto y de la vacada, ha de ofrecer macho sin tacha en la puerta del tabernáculo del testimonio, a fin de hacerse propicio al Señor. Y pondrá la mano sobre la cabeza de la hostia, y así será acepta a Dios, y servirá a su expiación. Y ha de inmolar el becerro en la presencia del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán su sangre, derramándola alrededor del altar que está ante la puerta del tabernáculo. Y quitada la piel a la víctima, cortarán en trozos los miembros, y pondrán fuego a la leña dispuesta de antemano debajo del altar. Y colocarán encima, por orden, los miembros hechos pedazos, es a saber, la cabeza, y todo lo que está pegado al hígado, y los intestinos y pieles, lavados antes con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar en el holocausto de olor suavísimo al Señor. Pero si la ofrenda es holocausto de ganado menor, esto es, de ovejas o cabras, ha de ofrecer macho sin tacha, y le degollará delante del Señor, al lado del altar que mira el septentrión. Y su sangre la derramarán los hijos de Aarón sobre todo el circuito del altar, y partirán los miembros, la cabeza y todo lo que está pegado al hígado, y lo colocarán sobre la leña, a la cual se pondrá fuego, lavado antes en agua los intestinos y los pies, y el sacerdote hará quemar toda la ofrenda sobre el altar en holocausto de olor suavísimo al Señor. Pero si la ofrenda del holocausto hecha al Señor fuera de aves, de tórtolas o de pichones, la ofrecerá el sacerdote sobre el altar, y retorcido el pescuezo y abierta en él una herida, hará correr la sangre sobre el borde del altar. El buche y las palomas las arrojará junto al altar, al lado oriental, donde se echan las cenizas. Le quebrantará los alones, mas no la cortará, ni partirá con hierro. Y puesto fuego debajo de la leña, la quemará sobre el altar. Holocausto es este y oblación de olor suavísimo al Señor. Nos encontramos por aquí en el Evangelio de San Lucas, que dice: San Lucas es el autor del tercer Evangelio, médico natural de Antioquía. No trató con el Salvador, según parece, pero sí con los apóstoles, y sobre todo con San Pablo, cuyo compañero fue por largo tiempo. Escribió este sagrado libro, y él de los Hechos de los Apóstoles, y en griego bastante correcto y aún elegante. Parece que era lejano a la sangre de lengua hebrea, si bien algunos sospecharon que fuese de los judíos que vivían lejos de su patria. Es verosímil que oyese de labios de la misma Virgen Santísima los pomerones de la infancia y juventud del Señor, y desde luego él es el único por quien sabemos la mayor parte de estas cosas. Varios santos padres escriben que San Lucas murió mártir. Dividiremos así este Evangelio en 4 partes. Primera, infancia y vida oculta de Jesús. Segunda, enseñanzas y milagros del Señor. Tercera parte, viaje a Judea en el último año. Y cuarta parte, la pasión y el triunfo. Capítulo 1. Parte 1, infancia y vida oculta de Jesús. Capítulo 1, prólogo del evangelista. Ya que muchos han emprendido ordenar la narración de los sucesos que se han cumplido entre nosotros, conforme los tienen referidos aquellos mismos que desde su principio han sido testigos de vista y suministros de la palabra evangélica, parecióme también a mí, después de haberme informado de todos exactamente desde su origen, escríbetelos por su orden, oh dignísimo Teófilo, a fin de que conozcas la verdad de lo que se te ha enseñado. El precursor. Siendo Herodes rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, de la familia sacerdotal de Abía, una de aquellas que servían por turno en el templo, cuya mujer, llamada Isabel, era igualmente del linaje de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios, guardando, como guardaban, todos los mandamientos y leyes del Señor irreprensiblemente. Y no tenían hijos, porque Isabel era estéril, y ambos de avanzada edad. Sucedió, pues, que sirviendo él las funciones del sacerdocio en orden al culto divino, por su turno, que era el de Abía, le cupo en suerte, según el estilo que había entre los sacerdotes, entrar en el templo del Señor, o lugar llamado Santo, a ofrecer el incienso, y todo el concurso del pueblo estaba orando de parte de afuera en el atrio, durante la oblación del incienso.
Entonces se le apareció Zacarías, un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, con cuya vista se estremeció Zacarías y quedó sobrecogido de espanto. Mas el ángel le dijo: No temas, Zacarías, pues tu oración ha sido bien despachada. Tú verás al Mesías, y tu mujer Isabel te dará un hijo que será su precursor, a quien pondrás por nombre Juan, el cual será para ti objeto de gozo y de júbilo, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque ha de ser grande en la presencia del Señor. No beberá vino, ni cosa que pueda embriagar, y será lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. El ministro de palabra, te lo explican aquí del versículo 2, que son los apóstoles, los ministros de palabra. Y se convertirá, versículo 16, y convertirá a muchos de los hijos de Israel el Señor Dios suyo, delante del cual irá él revestido del espíritu y de la virtud o celo de Elías, para reunir los corazones de los padres o patriarcas con los de los hijos, y conducir los incrédulos a la prudencia y fe de los antiguos justos, a fin de preparar el Señor un pueblo perfecto. Pero Zacarías respondió al ángel: ¿Por dónde podré yo certificarme de eso? Porque ya soy viejo y mi mujer de edad muy avanzada. El ángel replicándole dijo: Yo soy Gabriel, que asistió al trono de Dios, de quien he sido enviado a hablarte y a traerte esta feliz nueva. Y desde ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, por cuanto no has creído en mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Entre tanto estaba el pueblo esperando a Zacarías y maravillándose de que se detuviese tanto en el templo salido. En fin, no podía hablarles palabra. De donde conocieron que había tenido en el templo alguna visión, él procuraba explicarse por señas y permaneció mudo y sordo. Cumplidos los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después Isabel, su esposa, concibió y estuvo 5 meses oculta, diciendo para consigo: Esto ha hecho el Señor conmigo, ahora que ha tenido a bien honrar mi oprobio delante de los hombres. El misterio de la encarnación. Estando ya Isabel en su 6.º mes, el versículo 25 le explican aquí: borrar mi oprobio. La esterilidad se miraba como oprobio, porque las mujeres estériles no podían ser progenitores del Mesías. Estando ya Isabel en su 6.º mes, envió Dios al ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, a una virgen desposada con cierto varón de la casa de David llamado José, y en el nombre de la virgen era María. Y habiendo entrado el ángel a donde ella estaba, le dijo: Dios te salve, oh llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Al oír tales palabras, la virgen se turbó y púsose a considerar qué significaría una tal salutación. Mas el ángel le dijo: Oh María, no temas, porque has hallado gracia en los ojos de Dios. Sábete que has de concebir en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, al cual el Señor Dios dará el trono de su padre David, y reinará en la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin. Pero María dijo al ángel: ¿Cómo ha de ser eso? Pues yo no conozco ni jamás conoceré varón alguno. El ángel en respuesta le dijo: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y fecundará. Por esta causa el fruto santo de ti nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y ahí tienes a tu parienta Isabel, que en su vejez ha concebido también un hijo, y la que se llama estéril, hoy cuenta ya el 6.º mes, porque para Dios nada es imposible. Entonces dijo María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y enseguida el ángel desaparecido se retiró de su presencia. La visitación. Por aquellos días partió María y se fue apresuradamente a las montañas de Judea, a una ciudad de la tribu de Judá. Y habiendo entrado a la casa de Zacarías, saludó a Isabel. Lo mismo fue oír a Isabel la salutación de María, que la criatura, o el niño Juan, dio saltos de placer en su vientre.
e Isabel se sintió llena del Espíritu Santo. Y exclamó en alta voz, dijo a María, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Y, ¿de dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? Pues lo mismo fue penetrar la voz de tu salutación en mis oídos, que dar saltos de júbilo la criatura en mi vientre. Oh, bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirá sin falta las cosas que se te han dicho, de parte del Señor. Magnificat. Entonces María dijo, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu está transportado de gozo en el Dios Salvador mío, porque ha puesto los ojos en la bajeza de su esclava, y por tanto ya desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes aquel que es todopoderoso, cuyo nombre es santo, y cuya misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Hizo alarde del poder de su brazo, deshizo las miras del corazón de los soberbios, derribó del solio a los poderosos y enlazó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos, y a los ricos les despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, acogió a Israel su siervo, según la promesa que hizo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia por los siglos de los siglos. Y detúvose María con Isabel, cosa de 3 meses, y después se volvió a su casa. Nacimiento de San Juan. Entretanto, le llegó a Isabel el tiempo de su alumbramiento, y le dio a luz a un hijo. Supieron sus vecinos y parientes la gran misericordia que Dios le había hecho, y se congratulaba con ella. El día 8 vinieron a la circuncisión del niño, y llamábanle Zacarías, del nombre de su padre. Pero su madre, oponiéndose, dijo, no, por cierto, sino que se ha de llamar Juan. Dijéronle, ¿no ves que nadie hay en tu familia que tenga ese nombre? Al mismo tiempo preguntaban por señales al padre del niño cómo quería que se llamase. Y él, pidiendo la tablilla o recado de escribir, escribió así, Juan es su nombre, lo que llenó a todos de admiración, y al mismo punto recobró el habla y usó de la lengua, y empezó a bendecir a Dios. Con lo que un santo temor se apoderó de todas las gentes comarcanas, y divulgándose todos estos sucesos por todo el país de las montañas de Judea, y cuantos los oían meditaban en su corazón, diciendo unos a otros, ¿quién pensáis ha de ser este niño? Porque verdaderamente la mano del Señor estaba con él. Además de que Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, Benedictus, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha suscitado un poderoso Salvador de la casa de David su siervo, según lo tenía anunciado por boca de sus santos profetas, que han florecido en todos los siglos pasados, para librarnos nuestros enemigos y de las manos de todos aquellos que nos aborrecen, ejerciendo su misericordia con nuestros padres y teniendo presente su alianza santa, conforme al juramento que juró a nuestro padre Abraham, que nos otorgaría la gracia de que, libertados de las manos de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, con verdadera santidad y justicia ante su acatamiento todos los días de nuestra vida. Y tú, oh niño, tú serás llamado el profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor, y preparar sus caminos, enseñando la ciencia de la salvación a su pueblo, para que obtenga el perdón de sus pecados, por las entrañas misericordiosas de nuestro Señor, de nuestro Dios, que ha hecho que ese sol naciente ha venido a visitarnos de lo alto del cielo, para alumbrar a los que yacen en las tinieblas y en las sombras de la muerte, para enderezar nuestros pasos por el camino de la paz. Mientras tanto el niño iba creciendo y se fortalecía en el espíritu, y habitó en los desiertos hasta el tiempo en que debía darse a conocer a Israel. Y bueno, esta ha sido la lectura del día de hoy, 15 de febrero. Recuerden y les pido de favor
que compartan este canal, ya que ayudaría muchísimo, nos ayudarían muchísimo. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete. Nos vemos en una próxima lectura mañana, primero Dios. Hasta mañana, que Dios los bendiga y nos vemos mañana en la siguiente lectura. Adiós.